En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano. Lo saludo en Cristo y lo felicito porque usted, yo y todos los que en verdad nos están escuchando tenemos el privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando el tema el Espíritu Santo en la predicación o la Iglesia y el Espíritu Santo en la evangelización. El libro de los Hechos es un libro de misiones. Desde que la Iglesia es Iglesia, el libro de los Hechos ha sido el manual de instrucción de cómo podemos cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas, de cómo constituir discípulos, enseñándoles todas las cosas, dijo el Señor, que yo les he mandado, y yo estaré con vosotros para siempre. En ese mismo contexto de este mandamiento, el Señor Jesús dijo que no podían realizar esta comisión sin el poder del Espíritu. Por eso les dijo, no vayan todavía a predicar, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Enfatizó que el Espíritu les daría capacidad, poder, autoridad para cumplir con la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Así pues que en el libro de los Hechos encontramos los métodos, las estrategias y las formas en cómo podemos evangelizar. Pero la evangelización debe de hacerse en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros, a la Iglesia, para que la Iglesia tuviese comunión con Él y para que el Espíritu se constituyera en nuestro consolador, en nuestro abogado, en nuestro maestro, en nuestro guía. Debemos de entender y comprender también que el Espíritu Santo es Dios, que Dios está constituido de tres personas que comparten la misma esencia, tres personas que comparten la misma divinidad y atributos como omnipotencia, como omnisciencia, como eternidad. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos y diciéndoles a sus discípulos, se lo dice a toda la iglesia, a todos los discípulos, que somos millones y millones hasta el día de hoy y que en el futuro seguramente millones de discípulos también seguirán al Señor. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos el poder, pero para que podamos ejercer el ministerio es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo,
que esa es la exigencia en las Sagradas Escrituras que debemos de cumplir y que ese poder manifestado en la acción de la evangelización es muy patente en el libro de los Hechos. Por eso el Espíritu guió a Lucas para que escribiese este libro, para que se registrase cómo es que la Iglesia Apostólica, cuando decimos Iglesia Apostólica, decimos la Iglesia en los tiempos de los apóstoles mientras ellos vivían. Ellos predicaron el Evangelio en el poder del Espíritu. Y en ese Evangelio, en ese libro de los Hechos, se registra los métodos, las formas, las estrategias que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles para que ellos predicaran el Evangelio. Y también los apóstoles tenían a sus ayudantes, a sus asociados, que también, llenos del Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Así pues que en toda la existencia de la Iglesia, cuando la Iglesia quiere realizar la Gran Comisión, estudia el libro de los Hechos, analiza, investiga cómo es que los apóstoles predicaron el Evangelio en el principio. Y ahí está ese registro y no lo podemos obviar. Y lo primero que encontramos allí, al leer el libro de los Hechos, es que el Señor les promete poder, un poder especial a todos sus seguidores, a todos sus discípulos. Y les dice que los discípulos van a recibir el Espíritu Santo. Y que recibir el Espíritu Santo es como recibir poder para que se realice esa gran comisión. Pero no debemos de olvidar que hay un mandamiento, hay varios mandamientos en relación a cómo debemos de tener una comunión con el Espíritu. Pero es indudable que todos los creyentes debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y que esa llenura del Espíritu Santo no es automática. No todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Hay algunos que no lo son. Uno de los requisitos que encontramos en la Biblia y en el mismo libro de los Hechos para ejercer un liderazgo es que el líder debe de ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Y es indudable que podemos ver, palpar, que hay algunos hermanos y hermanas que son llenos del Espíritu y otros no. Podemos observar que en ciertas iglesias el Espíritu Santo está contristado. Podemos ver que algunos cristianos dicen, nosotros tenemos vida, pero sucede lo mismo que cuando Cristo dijo en el libro de Apocalipsis, tú dices que tienes vida y no sabes que estás muerto, que eres pobre, ciego y miserable. Entonces, todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, pero todos también debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser
tibios y timoratos. Muchos cristianos, yo no sé cuál es el porcentaje de cristianos que hay en el mundo que no son llenos del Espíritu Santo, que no practican la evangelización, que no dan testimonio de Cristo. Eso solo lo sabe Dios. Pero para dar testimonio de Cristo, para hablar con denuedo de Jesucristo, para predicar o enseñar, o para dar testimonio de la forma más común y normal, se requiere que el creyente esté lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos que los discípulos estaban con miedo, no salían, tenían miedo de ser metidos a la cárcel y quizás de ser matados de la misma manera como Jesús había muerto en una cruz, y tenían miedo. Pero el Señor se les apareció resucitados, les dijo que estuvieran juntos esperando la promesa. Cuando recibieron la promesa fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y el Pedro, que había manifestado debilidad, temor, un cierto grado de cobardía, ahora se pone de pie y con todo denuedo predica su primer sermón después de haber recibido el Espíritu Santo. Con gran denuedo, con gran poder. Vosotros, dijo Pedro, matasteis al autor de la vida. Y empezó a predicar sobre la resurrección de Cristo. Y el resultado fue maravilloso. Dice que como 3,000 personas se convirtieron. En el otro sermón que da, 4,000 personas. Y a partir de ahí nosotros vemos cómo Pedro y cómo los apóstoles empezaron a predicar con gran denuedo, y no solamente comunicaban el evangelio con palabras, sino con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y ese poder se manifestaba a través de los dones que el Espíritu Santo había dado a los creyentes. Y empezaron a ver milagros, sanidades, prodigios, señales y grandes conversiones, porque como estos hombres hablaban llenos del Espíritu Santo, con gran denuedo, cada palabra que estos hombres pronunciaban, esa palabra iba llena del poder del Espíritu Santo y penetraba en lo más íntimo y en lo más profundo del corazón de los que oían. Y el Espíritu convencía de pecado a la gente, y la gente compungida en lo más profundo de su ser preguntaban: hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y eso está allí, es el testimonio del Espíritu, es el testimonio de Dios, es el testimonio de aquellos que experimentaron el poder divino. Ellos escribieron sus experiencias. Ahí está el libro de los Hechos. Entonces, toda iglesia, todos nosotros, todo pastor, todo líder de cualquier iglesia, lo primero que tenemos que hacer para ejercer el ministerio es que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y para mantenernos llenos, bueno, no hay que contristar al Espíritu ni apagarlo.
pero hay ciertos hábitos devocionales que nos ayudan a mantenernos llenos del Espíritu Santo. Una vida profunda de oración. La oración es fundamental para ser llenos, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Es una persona. Es Dios viniendo a nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Pablo le llama Señor, porque el Espíritu es el Señor y donde está el Señor hay libertad. Eso es lo que enseñó Pablo. Y es el mismo Pablo que dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, comunión con Dios. El Espíritu Santo es omnipotente. El Espíritu Santo guía a la iglesia, a cada uno de nosotros. Pero la Biblia declara enfáticamente y de una manera clara que el creyente debe de ser lleno del Espíritu Santo. Y que esa llenura es muy, pero muy palpable, se ve, se observa cuando uno lee este libro de misiones que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los teólogos dicen que el libro debió de haberse llamado más exactamente el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien hace la obra a través de los discípulos. Somos nosotros, los discípulos de Cristo, los creyentes, que somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da poder, sabiduría, que nos guía, que nos enseña, que nos muestra, que nos da las estrategias y los métodos de cómo podemos comunicar el Evangelio. Pero para que nosotros podamos hacer todo eso, es necesario tener comunión con el Espíritu, porque el Espíritu es la persona de Dios, es el Maestro, es una persona divina enseñándonos a nosotros, guiándonos, instruyéndonos y quitando de nosotros la timidez y el temor. Porque ciertamente hay miles y miles y miles de cristianos en el mundo que no dan testimonio de Cristo por una sencilla razón. Tienen miedo, son timoratos, son cobardes, les tiemblan las piernas y no pueden hablar. Aunque quieren hablar, no pueden. ¿Por qué? Porque les hace falta la llenura del Espíritu Santo, el poder. Porque en la Biblia se declara que cuando el Espíritu Santo llena a los creyentes, hablan con denuedo la palabra de Dios. Así como está escrito en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan fueron amenazados para que no predicasen ya más en el nombre de Jesús, porque Pedro y Juan habían sanado a un cojo que tenía años de ser llevado a la puerta llamada la Hermosa, al templo de Jerusalén. Y eso fue notorio y entonces el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios testificaba de Cuando los dejaron en libertad, los amenazaron y les dijeron,
Entonces se reunieron con la iglesia y oraron juntos y dijeron, soberano Señor, y empezaron a orar sobre la soberanía y el poder de Dios sobre las naciones y sobre los gobernantes. Y dijeron al final de su oración, mira Señor sus amenazas, manda pues ahora que tus siervos y tus siervas prediquen la palabra y extiende tu mano, le decían al Señor en esa oración, para que milagros, prodigios y sanidades sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y entonces, en respuesta a esa oración que reconoce que las autoridades judías han prohibido a predicar el evangelio, y Pedro les había dicho, considerad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos sabían que Dios los había comisionado a predicar, pero para comisionarlos tuvo que llenarlos del poder del Espíritu Santo. Y ahora estaban predicando con denuedo. Pero la iglesia ora y dice, Señor, nos han dicho que debemos de dejar de predicar. Manda que tus siervos prediquen con gran poder, que se manifieste el poder del evangelio, que el evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios. Y entonces extiende tu mano, Señor, haz que se manifieste el poder tuyo, que milagros, prodigios y sanidades sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es la petición de ellos, de los primeros cristianos. Y debería de ser la petición de todas las generaciones de cristianos que han habido hasta el día de hoy y de las generaciones futuras. Esa es la oración modelo para evangelizar. Mira sus amenazas. Da a tus siervos que hablen con denuedo tu palabra. Haz que la gente pueda ver el poder tuyo. Como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la respuesta de Dios fue esa. La respuesta es que Dios lo llenó del Espíritu. Y entonces, como resultado de la llenura del Espíritu, allí hay una nota que dice que todos hablaron la palabra de Dios con denuedo, con valentía, con fuerza, con poder, con unción. De otra manera, hermano, nuestras iglesias no crecerán. Porque los miembros de la iglesia deben estar llenos del Espíritu. Y el Espíritu lo va a mover, el Espíritu lo va a guiar, el Espíritu lo va a impulsar a dar testimonio. Esa es la misión, esa es una de las cosas que el Espíritu Santo tenía que hacer. Por eso dice que el Espíritu fue enviado para dar testimonio de Cristo juntamente con la iglesia. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 26 y 27, Jesucristo habla del Espíritu Santo y de la misión del Espíritu Santo. Jesucristo dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Venido el Espíritu Santo sobre
los 120, el Espíritu empezó a dar testimonio de Cristo, utilizando a Pedro y a los demás. Y vosotros daréis testimonio también de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces todos los discípulos van a dar testimonio. Mañana continuaremos hablando sobre esta comunión y sociedad que el creyente debe de tener con el Espíritu para cumplir la gran comisión. Lo espero mañana. Dios les bendiga y procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.